Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Verbo se hizo carne y sigue habitando entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, feliz y santa Navidad a todos, también a los que nos seguís a través del canal de YouTube de la Catedral. En esta solemnidad de la Natividad, cuando la Iglesia todavía contempla con asombro el misterio de Dios hecho niño, la palabra que hemos escuchado nos introduce en el corazón mismo de la fe. Dios no se quedó en el cielo. Dios ha venido a habitar entre nosotros. El profeta Isaías anunciaba siglos antes una luz que rompería definitivamente la noche. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. No se trata de una luz pasajera o superficial, sino de una claridad que nace de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Isaías habla a un pueblo herido, a un pueblo cansado, marcado por el exilio y la incertidumbre, y sin embargo se atreve a anunciar una esperanza con mayúscula. No porque todo vaya bien, sino porque Dios viene, Dios está con nosotros. Puede ser la misma realidad que hoy tú y yo estemos viviendo. A pesar de nuestras heridas, Dios sigue iluminando nuestra vida.
esa promesa se cumple plenamente, como nos recuerda la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado en el Hijo. Ya no son solo palabras, ya no son solo mediaciones. Dios mismo se convierte en palabra viva, en rostro humano, en historia compartida. En Jesús, Dios no solo nos habla, Dios se nos ha dado, se nos ha entregado, está entre nosotros. Y el prólogo del Evangelio eleva nuestra mirada aún más. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí está el centro mismo de la Navidad. El eterno, el infinito, el creador del universo, no tuvo miedo de nuestra fragilidad. Se hizo carne, no apariencia. Se hizo historia, no una idea. Se hizo cercanía, no distancia. Pero esta afirmación, hermanos, no pertenece solo al pasado. Es verdad que decimos que el Verbo se hizo carne, pero no como algo terminado, archivado ya en Belén hace 2025 años. La Navidad no es un recuerdo piadoso, sino una realidad que continúa haciéndose presente en nuestro día a día. El Verbo sigue haciéndose carne y sigue habitando entre nosotros. Lo reconocemos ciertamente en los sacramentos, donde Cristo se nos da como alimento, como gracia. Lo reconocemos y escuchamos en la palabra que proclamamos, que sigue siendo viva y eficaz para nosotros. Lo sentimos presente y experimentamos en la comunidad reunida en la oración, donde Él prometió estar siempre presente en medio de nosotros. Pero de un modo particular, y aquí la Navidad nos interpela con fuerza, el Verbo sigue habitando entre nosotros, en los excluidos de la sociedad, en los pobres, en los descartados, en los que no cuentan, en aquellos para quienes no hubo lugar en la posada. Jesús sigue haciéndose hombre, presente en la historia de dolor, aunque muchas veces seamos incapaces de verlo, como le pasó a los habitantes de Belén. Como nos recuerda el Papa León en su reciente exhortación de Sixte, el amor de Dios no es abstracto ni sentimental, es un amor que se inclina, que se compromete, que toca la herida del hombre. El corazón de Cristo, ese corazón que celebramos contemplando al niño en Belén, late hoy en quienes sufren, en quienes esperan, en quienes necesitan ser amados. El Santo Padre nos recuerda que Dios no es un Dios distante, sino uno que se hace cercano en los más necesitados. El Señor que se anonadó a sí mismo y asumió nuestra pobreza humana en la encarnación, revela en los pobres su rostro más tierno y compasivo. Para la fe cristiana, la presencia de Dios en los pobres no es una metáfora, sino una realidad espiritual, una realidad moral. Los pobres no son solamente destinatarios de nuestra ayuda. En ellos Dios mismo se deja encontrar, pues el amor divino se muestra plenamente en la entrega a quienes sufren y están excluidos. Quien acoge al pobre, acoge a Cristo, y quien se compromete con su dignidad, se abre al misterio del amor de Dios que nos llama a la conversión y a la solidaridad concreta. Así Dios nos sitúa ante una verdad fundamental. No se puede amar a Dios sin amar a los pobres, porque en cada rostro herido por la injusticia se refleja la pasión del Señor por la humanidad. No podemos celebrar la Navidad y cerrar los ojos ante el hermano que duerme en la calle, ante el inmigrante que está siendo rechazado, ante la familia que no llega a final de mes, ante el anciano solo, ante el joven sin horizonte, porque
si el Verbo se hizo carne, entonces toda carne herida se convierte en lugar del encuentro con Dios. Y esta verdad resuena como especial fuerza al llegar al final del Jubileo de la Esperanza. A lo largo de este tiempo jubilar hemos sido invitados a redescubrir que la esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, sino confianza firme en un Dios que camina con su pueblo. La Navidad nos dice que esa esperanza tiene un rostro, tiene nombre, tiene cuerpo. Cerrar el jubileo en Navidad es confesar que nuestra esperanza no está en seguridades humanas, sino en un Dios que eligió la pequeñez, la pobreza, la fragilidad como camino de salvación. Cuando te sientas pequeño, cuando te sientas frágil, cuando te sientas pobre, es que Dios está íntimamente unido a tu corazón. Un Dios que no salva desde el poder, sino desde el amor que se entrega. Queridos hermanos y hermanas, si el Verbo sigue habitando entre nosotros, entonces la Iglesia está llamada a ser lugar de acogida, no lugar de exclusión, sino de esperanza, no de resignación, cuerpo de Cristo, especialmente allí donde la vida duele más. Pidamos en esta Navidad la gracia de reconocerlo, de acogerlo y de dejarnos transformar por él, para que también nosotros, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras opciones, hagamos visible a la luz que sigue brillando en la oscuridad que no la ha vencido. Feliz y santa Navidad a todos.